Hola, soy Vanessa Ock y estas son las noticias de Jueves en Digital. Noticias Telemundo Digital. Así calificó el presidente Joe Biden la situación de los migrantes en la frontera. En su primera rueda de prensa confirmó que no permitirá que niños no acompañados mueran de hambre. Además advirtió que México no está aceptando a los migrantes devueltos. Tenemos las reacciones desde el país azteca. El presidente también dijo que la meta de la administración es aplicar 200 millones de vacunas en los primeros 100 días de su gobierno. En la frontera, decenas de familias varadas con niños pequeños esperan poder entrar al país. Muchos han pasado hasta 16 horas esperando ser procesados en condiciones precarias. Queremos agua y comida para esos niños que están jugando. Estamos desde anoche y no les han dado ni agua ni comida para los niños. Este drama ya cobra sus primeras víctimas. Una pequeña de 9 años muere ahogada tras ser arrastrada por la corriente del río Bravo. Su hermanito se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte. Mientras en México las autoridades rescatan a 33 migrantes que permanecían secuestrados en condiciones infrahumanas en Ecatepec, Estado de México. Éramos 35, se fugaron 2, nos quedaron 33 y hay menores. Y esta es la destrucción dejada por una serie de tornados que golpearon el sur del país, dejando devastación y muerte. Más de 37,000 personas están sin electricidad en Alabama. Y buenas noticias para la economía, la recuperación del país parece inminente. Esta semana el número de personas que solicitaron beneficios de desempleo bajó a la menor cifra desde hace un año. Las proyecciones indican que si seguimos así, el país alcanzará un crecimiento de casi el 6% para fin de año. En minutos, más detalles. Y empezamos con el drama en la frontera que ya está cobrando víctimas fatales. Los cruces en la frontera sur se siguen multiplicando, pero muchos dejan su vida en el intento de alcanzar el sueño americano. Una pequeña mexicana de solo 9 años murió cuando atravesaba el Río Grande, aparentemente junto a su madre y su hermanito de 7 años. Testigos dijeron que la familia fue arrastrada por la corriente al sur de Eagle Pass, en Texas, hasta que fueron rescatados por agentes fronterizos. La niña fue hallada sin vida. Su hermanito se mantiene en condición crítica. Y para los cientos que consiguen cruzar a diario a Estados Unidos, la odisea está lejos de terminar. Hay grupos de niños y mujeres que pasan días sin recibir agua ni comida. Francisco Cuevas tiene este informe. El drama de la crisis en la frontera se ve reflejado en el rostro de estos niños y sus madres. Noticias Telemundo se encontró a este grupo de migrantes sin dormir a un lado del Río Grande, sin agua, sin comer y muchos al punto del colapso. ¿Qué te dice tu bebé? Que tiene hambre, que tiene sed. Y ese poquito de agua se lo está tomando porque otros emigrantes que iban lo dejaron botado allá y mi esposo lo fue a traer. Ya viene la ayuda, ¿ok? Ya van a venir para ayudarte. Maritza también está desesperada. Sus 2 hijos le piden alimentos y no sabe qué hacer. Aquí aguantando frío, sueño, necesidad, hambre y sed. Este grupo pasó más de 16 horas en estas condiciones a pesar de haberse entregado a la patrulla fronteriza. Pero ellos están más pequeños y ellos solo piden y piden y ¿qué hacemos? La cantidad de inmigrantes centroamericanos que continúan llegando hasta esta frontera en busca de refugio está sobrepasando todos los recursos del gobierno local y también federal. El gobierno federal ha dicho que podría abrir al menos 2 bases militares para poder albergar a todas estas mujeres con sus niños. Desafortunadamente, historias como esta se están repitiendo cada minuto. Cada hora que pasa aquí en esta frontera de Texas, una verdadera crisis. El número de migrantes llegando va en aumento y esto ha desbordado la capacidad de las autoridades. 600 familias pasaron días debajo de este puente en situaciones precarias, esperando ser procesados. Noticias Telemundo pidió permiso a la patrulla fronteriza para asistir a este grupo de migrantes, con agua y también con comida. Muchas gracias. Dios le bendiga por la bendición. Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Esta situación en la frontera acaparó la atención en la primera conferencia de prensa de Joe Biden como presidente. Biden dio la rueda de prensa después de 2 meses en el cargo, mucho después que la mayoría de sus antecesores. Cristina Londoño tiene un resumen con lo más importante. No hubo fuego cruzado, ni interrupciones, ni insultos. Fue un proceso ordenado en que, lista en mano, el presidente Biden fue dándole la palabra a los periodistas. El tema migratorio y los niños que están llegando solos a la frontera se llevaron la mayor parte del tiempo.
The idea that I'm going to say, which I would never do, that if an unaccompanied child ends up at the border, we're just going to let him starve to death and stay on the other side. No previous administration did that either, except Trump. I'm not going to do it. En cuanto a los miles de menores detenidos en centros de la patrulla fronteriza, más de lo que permite la ley, prometió transparencia, pero no dio fecha de cuándo dejará entrar a la prensa donde los menores están hacinados. Y anunció que hoy mismo trasladarán a miles a la base militar de Fort Bliss. El mandatario insistió en que la gran mayoría de los que llegan a la frontera son deportados. Las familias que se quedan, dijo, es porque México no los recibió. Mexico is refusing to take them back. They're saying they won't take them back. Sobre su promesa de gobernar con los republicanos, dijo que son ellos los que no han querido sentarse a la mesa de negociaciones y están dividiendo al país. Y en una noticia que sorprendió, lo que dijo de su futuro político. Yes, my plan is to run for re-election. That's my expectation. Dijo que está considerando aspirar a un segundo mandato junto a Kamala Harris, pero cuando le preguntaron si cree que se enfrentaría nuevamente a Donald Trump, I have no idea. I have no idea whether it'll be a Republican Party. añadió que no le gusta planear su vida con tanta antelación. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Y tras las palabras de que el presidente Biden respecto a que México se niega a acoger a familias que Estados Unidos deporta, miles de migrantes hacinados en albergues en ciudades fronterizas viven otra realidad. Víctor Silva desde México recogió estos testimonios. Adelante. ¿Qué tal, Vanessa? Buenas noches. Aunque el presidente Biden ha asegurado que no pasa nada en la frontera entre México y Estados Unidos, la crisis migratoria de este lado de la frontera es evidente. Las imágenes hablan por sí solas. Cientos de migrantes deportados, hacinados en este albergue de Nuevo Laredo, Tamaulipas, parecen contradecir las palabras del presidente Biden. El presidente de los Estados Unidos aseguró que México se está negando a acoger a las familias migrantes que Estados Unidos deporta, pero los albergues de la frontera ya están saturados por migrantes devueltos del país vecino. Acá estamos infinidad de familias padeciendo porque no hay dinero, no hay dónde echar una chamba, pues necesitamos lana. Algunos de ellos se sienten decepcionados porque esperaban que con el nuevo gobierno de los Estados Unidos fuera más fácil pisar el suelo americano. Pues la verdad lo vemos muy triste, muy difícil, la situación por cual la estamos pasando. Sí, pero en ese tiempo se están pasando los niños con los papás. Entonces nosotros nos equivocamos y los venimos. Mientras tanto, cada vez más migrantes arriesgan su vida para llegar a la Unión Americana. Prueba de ello es este operativo en Ecatepec, Estado de México, donde rescataron a 33 migrantes, entre ellos 9 menores de edad, que permanecían secuestrados y en condiciones infrahumanas. No hay agua, el sanitario está tapado y adentro no se puede entrar porque tiene un olor fuerte. Y llevan varios días sin comer. Llevamos sin comer. Unos polleros les habían prometido cumplir su sueño americano, pero lo que vivieron fue una verdadera pesadilla. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Siguiendo con el tema migratorio, en El Salvador el Congreso aprobó hoy una ley especial contra el tráfico ilegal de personas. Ahora las penas para los llamados coyotes se elevan de 8 a 12 años en prisión. En este delito se incluye a quienes organicen caravanas por medio de las redes sociales. La Fiscalía también podrá expropiar los bienes de personas o grupos delictivos que se dediquen a esta actividad. Tras haber estado separados por más de 15 años, una madre nicaragüense volvió a reunirse con su hijo. La última vez que lo vio, él era un niño. Hoy, un joven inmigrante que ha sido deportado en varias ocasiones, finalmente pudo abrazar a su mamá. Gabriel Huerta, desde Los Ángeles, nos tiene más detalles de este emotivo reencuentro. Abrazarlo desde que lo dejé chiquitito de 12 años. En este emotivo abrazo, doña Gladys y su hijo Osvaldo resumen todo el amor y la nostalgia acumulados a lo largo de 15 años. Muy contenta, feliz de reencontrarme con mi hijo después de 15 años. La última vez que Gladys vio a su hijo cuando abandonó su natal Nicaragua, él era un niño de solo 12 años de edad.
Afirma que en aquel entonces pensó que muy pronto se volverían a reunir. Sin embargo, la distancia y las férreas leyes migratorias en Estados Unidos se lo impidieron. Triste, afligido porque tenía la esperanza pues, de poderme quedar ya después de tanto tiempo de estar sin mi madre. Estuvo detenido hace 2 años y tuvo 1 año y me lo deportaron y pues con el nuevo gobierno pues hubo la oportunidad de que mi hijo se pudiera quedar esta vez. Osvaldo Díaz señala que en 2 ocasiones intentó cruzar la frontera infructuosamente. Ambas veces fue deportado y en cada intento el reencuentro con su madre parecía cada vez más lejano. Sentí que mi sueño de ver a mi madre nuevamente se me había acabado, pero la gracia de Dios pudo más con el amor y la gran bendición. Fue a principios de marzo cuando lo volvió a intentar. En esta ocasión las autoridades lo enviaron a un centro de detención de Houston, Texas, donde permaneció varios días, hasta que hoy finalmente fue entregado a su familia en Los Ángeles, mientras se procesa su solicitud de asilo político. Cuando estaba el otro señor uno vivía con el miedo, el temor, ¿verdad? Y en este tiempo se siente uno más libre, camina sin miedo. Osvaldo afirma que ante esta nueva oportunidad el futuro luce diferente. Planea estudiar, trabajar, cumplir con las leyes de este país e iniciar una nueva vida, pero todo esto al lado de su madre. Luchar y dar un mejor ejemplo como ser humano y luchar por la oportunidad, por la gran oportunidad que muchos desean. Soy Gabriel Huerta, Noticieros Telemundo. En la rueda de prensa de hoy, el presidente Biden aumentó la meta de vacunación en sus primeros 100 días de mandato a 200 millones de dosis. Esto después de que, antes de lo previsto, llegara a su primera meta de 100 millones. Hoy comenzó el ensayo clínico de la vacuna de Pfizer en menores entre 6 meses y 11 años. Los primeros participantes del estudio ya fueron inyectados. El ensayo busca determinar las dosis correctas de la vacuna en las diferentes franjas de edades pediátricas, así como evaluar sus posibles efectos secundarios. La farmacéutica Moderna también estudia su vacuna en niños pequeños. Y más estados expanden sus criterios de vacunación. En California, todos los mayores de 16 años podrán vacunarse libremente contra el COVID-19 desde el 15 de abril. Mientras en la Florida, todos los adultos mayores de 18 años pueden recibir su dosis a partir del 5 de abril. Esto gracias a que el suministro de vacunas a los estados se ha venido incrementando. Mientras la economía da señales que comienza a recuperarse tras ser arrasada por la pandemia, el número de personas que solicitó beneficios de desempleo en la última semana cayó a 684,000, la menor cifra desde que comenzaron a sentirse los efectos de la pandemia hace 1 año. Con el consumo en aumento, las empresas están produciendo más y contratando más personal. Más de 379,000 empleos se crearon en febrero. Esto es más del doble respecto a enero. Aún así, el desempleo sigue alto. Son casi 19 millones de personas las que están hoy recibiendo beneficios tras quedarse sin trabajo. Pero si se mantiene este ritmo, los economistas predicen que el país alcanzará un crecimiento de casi 6% a fin de este año. Un pronóstico que, de cumplirse, marcará el crecimiento de la economía más rápido en 4 décadas. Son datos alentadores que muestran el impacto positivo que está teniendo en la economía los paquetes de estímulo económico. En nuestra comunidad, la ayuda ha permitido que familias puedan cubrir sus gastos básicos y que muchos pequeños negocios no cierren sus puertas. Gracias a Dios, el estar trabajando, tienes tu salario fijo y sin embargo yo me fui al desempleo y es muy poco dinero lo que te estaban dando. La gente ya está comiendo afuera, nos está beneficiando en ese sentido que la gente está regresando a los restaurantes, a estar con nosotros en apoyarnos en todos los sentidos. La ayuda económica, sumado al avance en la vacunación, están reimpulsando el consumo, con cada vez gente más confiada de salir a gastar su dinero en tiendas y restaurantes. Y la ayuda seguirá por más tiempo. El Senado extendió el programa de préstamos para pequeñas empresas por 2 meses adicionales. La extensión, que ahora debe firmar el presidente Biden, ocurrió una semana antes de que expire. Ahora el vencimiento es el 31 de mayo.
En otro paso más hacia el regreso a la normalidad, la aerolínea Avianca anunció que hoy reanudará vuelos en al menos 9 rutas suspendidas por la pandemia. Destaca el regreso de sus vuelos desde El Salvador a Toronto, Houston y Ciudad de México. Regresan también los vuelos Barranquilla-Miami y Bogotá-Orlando, entre otros. La reapertura de las rutas obedece principalmente a las vacaciones de Semana Santa y el aumento de turistas que viajan a los Estados Unidos. En otros temas, el acusado de la masacre de 10 personas en un supermercado en Boulder, Colorado, seguirá en prisión sin derecho a fianza. Así lo determinó durante su primera audiencia en corte, donde se leyeron formalmente sus 10 cargos por asesinato en primer grado. La abogada del joven de 21 años solicitó un plazo de 3 meses para evaluar su salud mental, mientras el fiscal de distrito del condado de Boulder anticipó que puede presentar más cargos. En California siguen las tensiones por el cierre de un parque de Los Ángeles donde se alojan decenas de personas que no tienen hogar. Centenares de activistas y algunos de los refugiados en el Echo Park protestaron y tuvieron choques con la policía que llegó para apoyar la clausura del parque que será renovado. Algunos residentes de la zona del parque consideran la decisión correcta por su seguridad. En abril se me metió un homeless a mi casa y se metió a una de las recámaras diciendo, cállese, cállese, no diga nada. Si no fuera por la pistola que teníamos en la casa, algo malo hubiera pasado. Las autoridades de Los Ángeles ya comenzaron a cerrar el parque para comenzar las reparaciones. Al sur del país, una serie de tornados dejó varios muertos en Alabama y casas resumidas a escombros. La devastación de las tormentas fue fulminante. Estructuras derribadas por el viento, árboles y tendido eléctrico sobre tejados y bloqueando las calles son las imágenes de la tragedia. En el condado de Calhoun se han confirmado al menos 5 fallecidos y hay múltiples heridos. Las labores de rescate siguen en las zonas más afectadas. Más de 37,000 personas están sin electricidad en Alabama y al menos 50 millones están bajo alerta desde el centro de la costa del Golfo hasta el Valle de Ohio. En Nuevo León, México, la emergencia la está produciendo un incendio que ha obligado a la evacuación de unos 800 residentes de la Sierra de Santiago. Los fuertes vientos en la zona han reavivado las llamas que ya llevan más de una semana ardiendo. Los vendavales de más de 50 millas por hora también han complicado las tareas de los bomberos que luchan por controlar el fuego. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.